tenés que luchar, no hay otro camino. Esta semana en El Profe Relata. Ezequiel Palacios. Bueno, Pala, la verdad que bienvenido y me hace mucho gusto tenerte en la temporada 3 en este podcast de entrevistando a argentinos olímpicos y paralímpicos, así que la verdad, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Me pone muy contento que voy a estar en la temporada 3 de tu podcast. Así que vamos a meterle con todo. Espero que esto ayude. Irrumpo en tu casa en un horario particular porque, bueno, tenemos diferencias horarias. Vos, en este preciso momento donde hacemos la entrevista, estás en Francia. Exactamente, sí. Estoy en Francia, en Montpellier, para ser más exacto. Eh, Tenemos 5 horas de diferencia. Cuando hablamos la semana pasada teníamos 4. Hace 2 días cambió el horario y volvemos a tener 5. Así que reacomodar todo, un despelote total. Ayer me quedé mirando el partido de Boca, 12:30 de la noche, que anteriormente era las 11:30 o así. Bueno, no es tan tarde. Me quedé hasta muy tarde. Bueno, Pala, vamos a arrancar un poquito por el comienzo. Vamos a viajar en el tiempo a Formosa, en donde todo arrancó, se podría decir. ¿Cuál es el primer contacto que tenés vos con el deporte? Bueno, ¿con el deporte del vóley o el deporte en general? El deporte en general, el principio, El el deporte en comienzo de general. todo. Bueno, el deporte en general, vos sabés, lo sabés muy bien, que cuando nacemos, el primer regalo es una pelota de fútbol y una camiseta de fútbol. Eso es lo primero que te regalan. En el interior yo soy de San Martín II, una provincia en el norte de Formosa. Está a 350 kilómetros de la capital, que sería Formosa. Entonces es un pueblito muy chiquitito con 7.000, 8.000 habitantes, todas calles de tierra. Entonces la única diversión que teníamos en ese momento era jugar al fútbol. Jugar al fútbol, ir a la escuela, jugar al fútbol, eh, limpiar la casa, salir a jugar al fútbol, escaparte de tu casa, porque bueno, en tu casa vos estabas en tu casa y era andar a lavar los platos, las cosas de la casa, ¿no? Que normalmente una persona común y corriente lo tiene que hacer. Pero bueno, yo me acuerdo que con mis amigos y compañeros de la escuela en ese entonces nosotros no queríamos saber nada, lo único que queríamos hacer era correr detrás de la pelota, jugar al fútbol y pasarla bien. Ese fue mi primer contacto con el deporte. Con lo que respecta al vóley, eso vino mucho tiempo después, por el hecho de que cuando yo fui a una prueba en Argentinos Junior para fútbol, tenía 12 años. Estuve muy cerca, la verdad, estuve muy cerca. Imagínate, de San Martín 2 a Buenos Aires sin escala. O sea, para mí fue una cosa alucinante y vivir esa experiencia de lo que es probar, ¿no? Probarse en un equipo de fútbol de primera división fue algo impensado para mí. O sea, cuando yo llegué a esa prueba me acuerdo que había cerca de 250 chicos y en ese entonces era bastante duro, ¿no? Ver cómo vos jugabas un partido que decían ellos un picadito, y bueno, gracias por venir, fulano de tal, mañana, el resto gracias por venir. Y bueno, así, frío, eh, frío, la verdad, muy crudo. Entonces viví esa experiencia, estuve cerca, bastante cerca, estuve hasta la última eliminatoria, digamos. Y bueno, después de ahí me dijeron gracias por venir, finalmente. Volví a casa y estaba como bastante dolido con eso, ¿no? Con esa situación de que era muy duro. Imagínate, para un chico de 12 años, venía del interior, eh, no sabía ni lo que era un bidet, pues, para que te des una idea, ¿entendés? Eh, entonces vivir eso fue como un shock fuerte. Entonces
Cuando vuelvo a casa, un poco más relajado con el tiempo, empiezo en educación física, empiezo vóley. Y fue a partir de ahí que dije, bueno, ¿por qué no probar el vóley? Esto es todo una idea así como muy, muy, muy rebuscada. ¿Por qué no empiezo el vóley y listo? Y bueno, no sé si podemos decir casualidad, causalidad, no sé cómo podemos llamarlo, pero en el 2008 se juega el preolímpico en Argentina y se juega en Formosa. Que Formosa de vóley, ¿no? Que Formosa estrenaba su estadio, que es el Cincuentenario, y bueno, se jugaba la clasificación. Y dije, voy a verlo, la voy a ver. Fui a ver la clasificación y cuando vi a la selección argentina y vi todo lo que envolvía, ¿no? La selección argentina, la gente, dije, me parece que sí, que quiero jugar al vóley, ¿viste? Y bueno, a partir de ahí es una historia bastante larga de contar, voy a tratar de resumírtela. Eh, los veranos, todos los veranos íbamos a la casa de mi abuela en Formosa Capital. Entonces, ese verano justamente fui a ver el preolímpico. Termina el preolímpico, me quedo con mi abuela y un día aparece mi primo y me dice, che, ¿no querés jugar al vóley? Porque hay un entrenador acá en el club que está buscando chicos que jueguen al vóley. Entonces, lo primero que vino a mi cabeza fue la prueba que tuve en Argentino Junior, ¿no? 250 chicos, 35 entrenadores mirando todo. No, bueno. Y cuando llego al lugar, resulta que nada que ver, no era así. Era un galpón con, bueno, piso de cerámica, eh, red puesta como se podía, los parantes todo torcido. Bueno, no importa, llegué ahí, me vieron jugar y me preguntaron al final del entrenamiento, jugamos, qué sé yo, al final del entrenamiento viene el profe y me dice, flaco, ¿vos querés jugar para nosotros? ¿Dónde jugás? No, le digo, juego en el colegio. ¿No querés jugar para nosotros? Sí, le digo, ¿por qué no? Bueno, firma acá. Entonces, ¿a dónde firmo? Acá, bueno, listo. Pum, firma. Sin saber lo que era. Imagínate el grado de inconsciencia que tenía. Eh, entonces cuando vuelvo a casa contento, que dije, bueno, voy a jugar en un club, se lo cuento a mi abuela sorprendida me dice, ¿qué hiciste? Voy a hablar con tu papá, habla con papá y a los 20 minutos, teléfono fijo, porque no tenía celular, teléfono fijo, papá al teléfono, ¿qué hiciste? No entendemos nada. Y yo le dije, papá, firmé para jugar con un club acá, pero vos estás loco, ¿cómo vamos a hacer? Tenés que cambiar todo, tenés que irte a vivir a Capital. ¿Vos le dijiste que sos del interior? No. No le dije nada, le dije que quería jugar al vóley y nada más. Entonces me tuve que soportar un par de tirones de oreja, obviamente. Vinieron mi papá y mi mamá directamente a buscarme, entonces yo esto se lo comento al entrenador y el entrenador dice, no, déjame hablar con tus papás, a ver si los puedo convencer de que vos tenés futuro en esto. Uf, ¿sabes lo que era, no? Para convencer a mi padre de que yo tenía futuro en el vóley, o sea, algo impensado, porque todos apostamos al fútbol, y este señor que en paz descanse, que si no fuese por él no estaría acá, que se llama Héctor Paredes, se llamaba, perdón, habló con mis viejos, bueno, se ve que tenía una buena parla el tipo y convenció a mis padres, me dijeron, bueno, 3 meses de prueba, todo el invierno de prueba. Claro, yo cuando iba a jugar con ellos, iba a entrenar, era todo el verano y era toda la semana, todos los días. Y dije, uy, esto es lo que yo quiero. Claro, cuando empezaron las clases, eran 2 veces por semana, se jugaba cada 15 días, la cosa cambió,
tenía que ir al colegio, tenía que cumplir con las obligaciones, y ya en ese momento fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo acá? No tengo mis amigos, no tengo mi familia, solamente mi abuela. Eh, entonces eran llantos desconsolados la noche, de que quería volver, me quería volver, me quería volver. Y un día fui un fin de semana a visitar a mi viejo y a mis amigos en el interior. Y cuando me paso a buscar la combi para volver a Capital, no me quise subir a la combi. Entonces mi papá me dice, no señor, usted tomó un compromiso y lo tiene que cumplir. Así que se sube a la combi y se va de vuelta. Eso fue terrible, terrible, terrible. Así que me acuerdo que me subí a la combi llorando y me quedé dormido llorando. Obviamente me quedé dormido, no tenía más lágrimas. Y después de ese momento, el vóley empezó a cambiar en mi vida, ¿no? Llegué a la selección provincial, me ven en un argentino. Ese mismo año, perdón, me llaman a una prueba con la preselección. Empiezo con la Unión de Formosa en ese momento, así que todo fue fue genial. A partir de ahí todo empezó a marchar sobre ruedas, y cuando llegué al cenar por primera vez, dije, bueno, listo, este es el camino, voy a dedicar todas mis energías a esto. Y bueno, tan mal no me fue. Ahí cuando llegas al cenar por primera vez, se puede decir que decidís dar el clic de dedicarte a ser un atleta de alto rendimiento. Sí, la verdad que sí. Sí, porque, bueno, en el cenar están todos los mejores atletas del país, ¿no? Eh, entonces empecé a ver diferentes atletas, diferentes disciplinas, cómo se entrenaban, lo que era ser profesional realmente. Y dije, esto me parece que es muy interesante, va a ser muy interesante, más que nada por lo que es la vida de un deportista profesional de alto nivel, que conlleva mucha responsabilidad. No solo sos profesional dentro de la cancha, sino afuera, te enseñan un montón de cosas que yo no tenía ni idea. Eh, entonces, a partir de ahí dije, bueno, listo, me dedico a esto 100%, y fue lo que hice. Al principio me costó mucho por el tema del desarraigo con mi papá. Imagínate, mi papá y mi mamá. Me había ido de mi pueblo hacia la capital, fue terrible. Y después me fui desde la capital de Formosa a Buenos Aires, que era mucho más lejos. Eh, entonces fue complicado al principio, pero después, conforme fue pasando el tiempo, fui sacando callos, ¿no? Fui sacando callos, me fui haciendo más fuerte en ese sentido. Eh, y la verdad que debo agradecer a mi familia por todo el apoyo que me dio y que me da, porque sin ellos no hubiese existido el Ezequiel Palacios, jugador de vóley. ¿Cómo vivís esos Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur? Eh, fue, la verdad que magnífico, fue increíble por el hecho de que en todas las selecciones de bases yo siempre estaba en las preselecciones, y en el corte final era yo, ¿viste? El último corte, tac. El último corte era como que estaba ahí, competencia mundiales, sudamericano, nada, nada, nada. Eh, y llega esta oportunidad de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fueron en 2010, y entonces eso fue como, qué bueno. Por fin, viste, por fin tanta perseverancia, tantas veces dármela contra la pared, por fin una oportunidad eh, de vivir lo que es vestir la celeste y blanca, ¿no? En un torneo oficial, un juego olímpico, ni más ni menos, de la juventud. Fue una experiencia única, única. Si me pongo a pensar ahora, es como si fuese que pasó ayer, y me acuerdo todo tan detalladamente que, imagínate,
el poder, el poder que tiene, ¿no? Que tuvo esta primera experiencia sobre mí. ¿Qué recordás de esa medalla de plata conseguida en ese juego? Bueno, recuerdo eh, muchas cosas en lo que es vivir en una Villa Olímpica con todos los otros atletas. Eh, También todos los mejores atletas del planeta estaban ahí, y vos te los cruzabas, ¿viste? En ese momento no te dabas cuenta de que si, bueno, este es el mejor en, claro, el mejor en atletismo, el mejor, no te dabas cuenta, pero sabías, te da una idea tenía de que estaban los mejores. Y yo estaba ahí, ¿viste? Y dije, mira, estoy acá también. Eh, pero me acuerdo, de esa medalla me acuerdo que los partidos no se televisaban en Argentina y el partido de esa final creo que lo televisó, no me acuerdo qué programa, qué cadena, lo habían televisado en Argentina y tuvo un montón de repercusión. Eh, y fue algo como, che, qué fuerte esto, porque el país está siguiendo a la selección argentina de vóley, eh, ¿no? Juveniles. Entonces, esa fue una experiencia única o sea, de cuando me acuerdo, de saber que todo el país estaba pendiente, y nosotros estábamos del otro lado del planeta. Entonces, nos parecía mucho más increíble que el país esté al tanto de lo que estaba pasando, ¿no? En Singapur. ¿Cuándo das ese paso a la selección mayor? Ese paso fue en el 2013. En el 2013 creo que fue el último año de Javier Weber como entrenador. Entonces yo estaba en la sub-23 y estábamos con Agustín Ramonda, otro cordobés. Entonces estábamos los dos en el sub-23 y él nos llama para entrenar con la selección mayor. Ese fue mi primer paso hacia la selección mayor. Eh, Fui a un sudamericano, eh, mayor ya, obviamente que fui de sparring, eh, y fue también, imagínate, los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron una experiencia única. La otra experiencia fuerte fue, bueno, listo, estoy compartiendo mesa con eh, Rodrigo Quiroga, ¿viste? Con De Checo, con jugadores de nivel mundial, y vos decís, y también estoy acá, ¿viste? Como que, ¿qué pasó? Se volvía a repetir ese mismo efecto de decir, che, mirá, realmente estoy acá. Exacto, sí, fue, fue impresionante. Y también, viste, yo cuando me preguntaba a mi familia, che, ¿qué sentiste? Y no te lo puedo explicar, ¿me entendés? Yo te explico, capaz que no lo vas a entender, porque fue una emoción única. Llega Toronto 2015. ¿Qué te acordás de ese torneo? Mirá, eh, ese torneo, yo me acuerdo que ya estaba Julio Velasco como entrenador, y había decidido que a los Juegos de Toronto iba con el equipo A. En ese momento había equipo A y B. Eh, entonces dijo, bueno, vamos a la Liga Mundial, vamos a jugar con el grupo A, y desde Europa directamente viajamos a Toronto. Entonces, bueno, el grupo A viajó, nosotros nos quedamos con el grupo B entrenando, y Brasil estaba preparando su selección para los Juegos de Toronto. Entonces, quería jugar amistoso y no tenía con quién, y nos invitaron, che, vengan a Brasil, preparamos los partidos y bueno, y después nos vamos para el sudamericano. Nosotros vamos a Brasil, jugamos una gira, creo que fueron 10 días, eh, jugamos toda esa gira, termina la gira y yo qué hago, vuelvo al hotel, saco pasaje para volverme a mi casa. Entonces, porque el plan era volver a Buenos Aires,
tomar el colectivo y volver a Formosa, porque bueno, teníamos día libre. Entonces, compro todo, salgo de vuelta de la habitación y me dice el entrenador que estaba en ese momento, que era Martín López, me dice, Pala, tenemos que hablar. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué problema hay? ¿Qué hice? Y me dice, ¿cuándo te vas a tu casa? Y le digo, mañana llego y me voy. Me dice, bueno, no te vas a poder ir. ¿Cómo? Me dice, sí, porque tenés pasaje para irte a Toronto. ¿Y cómo irme a Toronto? ¿Qué pasó? No, bueno, hubo un cambio de último momento y Julio quiere que vaya para Toronto con el equipo A. Entonces, así fue. O sea, ese es el recuerdo que tengo, imagínate. Que en vez de irme para Formosa, me tuve que ir para Toronto. Imagínate, ¿no? El destino, el cambio. eh, que La fue. mentalidad, sobre todo, en ese sentido, de ir a la comodidad de la casa a directamente Exacto. a Toronto 2015, así, de una, sin escala. A los Juegos Panamericanos y con el equipo A, que estaban, ¿entendés? Que voy a decir, bueno, y que encima me acuerdo muy bien que estábamos en Brasil una noche, estábamos mirando la tele y estaban pasando la inauguración de los Juegos Panamericanos. Entonces, bueno, estábamos viendo y me acuerdo que estábamos con Franquito López, que él había jugado en Guadalajara. Me dijo, no, Pala, vos no sabés, muy bueno, esos Juegos Panamericanos están muy buenos. Y yo dije, qué lindo sería poder estar ahí, que esto, que lo otro. 2 días después, estaba tomando el avión para irme a Toronto, no lo podía creer. Y encima, sobre todo después de esta historia, consiguen la medalla de oro. Encima. Sí, ¿no? Como frutilla del postre de la historia. O sea, no podía haber terminado de otra manera. Ni, no podría haber terminado mejor. Bueno, ni soñando. Eh, nada, llego a Toronto, llega la delegación, eh, me sumo, empiezo a entrenar, me dan la oportunidad de jugar y después al otro día, al otro partido, otra vez y otra vez y otra vez. Y en un momento dije, che, pará, te estaba por ir a tu casa y ahora estás a punto de jugar una final panamericana contra Brasil. Y fue como, dije, che, no, esto no está pasando. A ver, quiero asegurarme de estar despierto. Y sí, estaba despierto, de hecho estaba despierto y no lo podía creer, realmente no lo podía creer. Era una montaña rusa de emociones, era terrible, eran picos de estrés, pico de emoción, pico de... No, 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 esos Juegos Panamericanos fueron terribles. ¿Y qué significa esa medalla de oro? Eh, Significa mucho, yo más que nada, esa medalla es gracias a mi familia. eh, eh, Porque ellos, la verdad, que hicieron un esfuerzo enorme, un esfuerzo enorme. Yo vengo de una familia muy humilde, entonces el esfuerzo que ellos hicieron en conjunto con mi abuela, eh, fue algo que esa medalla, cuando yo la tuve, dije, esto es para ellos, esto es para ustedes. De hecho, cuando llegué a mi pueblo, dije, esta medalla es para ustedes, porque la verdad que sin ustedes no hubiese sido posible. Nos vamos a ir adentrando un poquito a lo que son los Juegos Olímpicos. Tu primer Juego Olímpico, Río 2016. ¿Qué recuerdo te trae en ese sentido estar en esa Villa Olímpica particularmente? Buena pregunta. Mira, yo recuerdo que estábamos en la Villa Olímpica y veía pasar a Michael Phelps, veíamos pasar a Tony Parker, veíamos pasar a Usain Bolt. Eh,
veíamos pasar a Simon Bills, ¿viste? Y Pau Gasol, Manu Ginóbili, eh, y era como, estos son, no, mirá, los extraterrestres están acá, o sea, bajaron, ¿entendés? Bajaron de su galaxia y están acá con nosotros, y no lo puedo creer. Y es más, yo tengo una anécdota con Delpo, que no muchos la saben. Un día voy al desayuno, al comedor grande, obviamente, a desayunar, y estaba desayunando solo, me había levantado temprano, había ido a desayunar, y estaba desayunando, viste, con la cabeza agacha, que esto que lo otro, y de repente me dice, ¿me puedo sentar acá? Levanto la vista, Delpo, viste, y yo, sí, claro, sentate, ¿cómo no? Entonces, todo tímido, todo sumiso, se sienta Delpo y empezamos a hablar, ¿viste? Hablamos, y me empieza a preguntar del deporte, contra quién jugábamos y qué chance teníamos. Yo hago lo mismo. Entonces me dice, no, bueno, mañana juego contra Djokovic. Uf. Y Djokovic venía en ese momento ya estaba muy, muy picante. Y entonces, y creo que Juan Martín venía de una lesión o algo así, que no estaba de un parate. Entonces era todo un desafío para él jugar eh, contra Djokovic. Y yo me acuerdo y le dije, no, loco, pero vos lo que tenés que hacer es pegarle fuerte, fuerte, lo más fuerte que pueda con esa derecha que tenés y le vas a ganar. Bueno, quedó para la anécdota, el tipo se reía, hablando, bueno, nos despedimos, bueno, chao, gracias, listo. No va que nosotros jugamos esa noche, el primer partido, ganamos, volvimos a la villa. Cuando entramos a la villa, estaban todos los tenistas alrededor de alguien, ¿no? Y ese alguien era Juan Martín de Potro, que estaba cenando. Entonces, cuando me ve, le dice a todos los demás, no, mirá, miren, este fue el que me dio la indicación para ganarle a Djokovic, ¿viste? Yo me quería meter bajo de la tierra en ese momento y el tipo se reía y todos los demás se reían. Y me dice, mañana te quiero acá de vuelta, que así me da la charla técnica, me dice, ¿viste? Lo tomó como cábala Delpo ahí. Sí, un Qué genio. animales qué animales de Esa, otro esa, calibre. esa anécdota me quedó, me va a quedar para toda la vida esa anécdota. Y es más, al que se la cuento, muy pocas personas lo saben, pero es que se lo cuento me dice, no, vos estás loco. Me dice, ¿cómo le vas a decir eso? Y bueno, le digo, ¿qué querés que haga? No podía decirle otra cosa. No, agradecido primero porque me la cuentes y segundo qué animal. O sea, tipo, no tomamos dimensiones a veces de los deportistas que tenemos. No, realmente no. Realmente no. Porque yo me acuerdo que, bueno, compartía el ascensor a veces con lo de la generación dorada. Y vos decís, uff, exactamente. Pum, se te vuela el cerebro. Te vuela eh, absolutamente el cerebro. O sea, absolutamente. O si no, bajábamos al piso, porque teníamos un piso que era para la delegación entera de Argentina, a buscar hierbas o a tomar mate. Y bueno, y estaba Pico Mónaco en ese momento, estaba Luis Escola, eh, ¿viste? Y se sentaban ahí y compartíamos mate y yo estaba ahí entre ellos y, ¿viste? Y hasta me daba un poco de pánico escénico, por así decirte, de hablar, de preguntarle cosas, que hoy en día digo, ¿cómo no le pregunté las cosas? No, tenía tanta pregunta para hacerle que no me animé y bueno, ojalá y se dé en algún momento. vamos a viajar un poquito más adelante en el tiempo. Vamos a irnos 4 años después a lo que fue en realidad la pandemia. Vamos a irnos 5 años después. ¿Cómo viviste toda esa clasificación a Tokio? Fue intensa, puedo decir que fue intensa.
La clasificación la jugamos en China. Me acuerdo, creo que fuimos si no fuimos la primera, fuimos una de las primeras selecciones clasificadas por el hecho del uso horario, ¿no? Entonces, habíamos clasificado en China y estábamos viendo que en ese momento Brasil estaba perdiendo con Bulgaria y que si perdía iba a tener que jugar el repechaje, que es sudamericano. Al final, después Brasil es Brasil, lo terminó ganando. Terminó ganando el partido y abrió otra ventana para otro sudamericano. Eh, pero fue intensa y cuando terminó fue un alivio, fue como lo hicimos, lo logramos, ¿viste? Tanto trabajo, pero esa es la palabra que puedo decirte de lo que me acuerdo, de la sensación que me quedó de esa clasificación. ¿Cómo evolucionó el Pala de Río 2016 al Pala de Tokio 2020? Bueno, había aprendido la lección de que no pregunté en 2016, entonces cuando tuve la oportunidad de hablar con Luis Escola otra vez en Tokio, se sentó una vez charlando, me acuerdo que estaba Luciano de Checo, me parece que estaba Federico Pizarro también ahí sentado, y no estoy muy seguro si Diego Simonet, y llega Luis Escola y se sienta en la ronda y empieza a hablar y bueno, y ahí yo empecé a preguntarle, obviamente que anterior a eso ya le había taladrado el cerebro a los otros dos, preguntándoles cosas, cosas y experiencia y demás. Creo que había madurado en ese sentido y también como jugador había madurado bastante. Pero más que nada como persona. Eso sí, si me lo preguntás, o sea, con la pregunta que me hiciste ahora, me pongo a pensar, fue una maduración bastante rápida como persona. Si nos volvemos al partido contra Italia, recordado partido contra Italia en esos juegos, ¿qué significativo o cómo entra en los partidos esa victoria? Fue, fue bastante, ¿cómo te puedo explicar? No te puedo explicar. ¿Viste? La típica eh, emoción que no podés explicar. A ver, nosotros cuando vimos el grupo que teníamos, sabíamos que era un grupo muy difícil y sabíamos que no teníamos mucho margen de error. Eh, entonces nosotros cada partido que jugamos era una batalla, vamos a la guerra, ¿viste? Con todo el equipo. Estaban todos muy comprometidos, del primero al último, al cuerpo técnico, todos, muy comprometidos. Se veía un grado, ¿no? de energía, de compromiso, que vos decís, Es más, me acuerdo que varios colegas de otras selecciones nos decían, che, loco, eh, si vemos, si vemos un partido de ustedes con el volumen bajo, no importa cómo vaya el resultado, pero parece que ustedes están ganando, nos decían. Y nosotros no nos damos cuenta porque parecía que era normal, pero bueno, realmente no era tan normal, porque después yo volví a ver a los partidos y parecía, ¿no? Había algo que decían, che, estos chicos o se tomaron algo o, o tienen algo, están mal de la cabeza, eh, pero tienen algo que, bueno, que hace creer a cualquiera. Y bueno, nosotros creamos muchísimo. Y cuando llega el partido con Italia, eh, dijimos, bueno, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Sabíamos que teníamos que hacer más de lo que veníamos haciendo. Entonces eso implicaba mucha más energía, mucho más compromiso, que estuvimos dispuestos
dispuestos todos a poner esa parte, ¿no? Eh, eh, yo creo que ese partido esa victoria fue gloriosa por donde la mires. Fue gloriosa porque habíamos jugado contra el último podio olímpico de Río y le plantamos cara y les ganamos y entonces fue algo como muy gratificante también. Y si nos vamos al partido contra Brasil por la medalla de bronce, que charlábamos que Brasil es Brasil en la cuestión de vóley, ¿qué, qué recordás de ese partido? Bueno, mira, nosotros veníamos de una derrota en semifinales contra Francia. Eh, no, después de ese partido, nosotros dijimos, bueno, eh, el rival jugó muy bien, fue superior, nosotros no teníamos nada que reprocharnos. Sabíamos que al otro día o al día y medio jugábamos contra Brasil por el bronce, que nosotros habíamos perdido contra Brasil en la zona, que teníamos un partido que era muy difícil de perderlo, nosotros lo perdimos. Entonces teníamos esa espina, nos quedó marcado a fuego ese partido de fase regular. Y dijimos, no, che, esto no puede volver a pasar. Entonces entramos a jugar ese partido ya con otra actitud, un poco también faltándole el respeto en el buen sentido a Brasil, porque sabemos lo que es Brasil. Entonces nosotros fuimos y dijimos, che, sos Brasil, está todo bien, pero te vamos a plantar cara, te vamos a vender cara la derrota. Entonces le faltamos el respeto, creo yo. Eh, Obviamente que Brasil, como dijimos, es Brasil. Incluso estando 3-4 puntos abajo en el tiebreak, casi se nos ponen iguales. Era un estrés. Bueno, hay momentos del partido que yo no me acuerdo, imagínate. Ahí tengo flashes. eh, pero sí me acuerdo, mira lo que te voy a decir, sí me acuerdo, y me acuerdo, pareciera que fue en cámara lenta, el saque de Lucarelli, uno de los saques de Lucarelli en tiebreak, que saca 5 en la línea y se va afuera, pero se va por una pulgada afuera. Pero yo me acuerdo de haber visto esa pelota en cámara lenta, por ejemplo. No, no me preguntes cómo, no me preguntes qué pasó. Yo esa pelota la vi afuera. Estaba muy seguro que estaba afuera y de hecho la pelota fue afuera, menos mal que fue afuera. Eh, y después pudimos cerrar el partido. Lo que sí fue rápido el cierre, menos mal, porque fue 15-13. No tuvimos que sufrir más de lo que ya estábamos sufriendo. Eh, y como te digo, hay momentos que no me acuerdo. Sí me acuerdo el bloqueo de Agus. Me acuerdo que cuando pica la pelota se me aflojaron las piernas y tum, caigo de rodillas, se me aflojan las piernas diciendo, eh, conseguimos una medalla, conseguimos subir al podio olímpico, conseguimos algo muy, muy grande. Entonces en ese momento ya era avalancha de jugadores por todos lados, ¿viste? Se te tiraban encima, todos llorando de la alegría. Imagínate cuando nos levantamos del piso para saludar a Brasil, bueno, el equipo se había ido porque dijo, che, esto están festejando mucho, no creo que nos quieran saludar o no nos van a saludar, nosotros no vamos a esperar. Y se fueron. A ver, es entendible, pero imagínate todo lo que pasó y que para mí duró eh, media hora y eso duró 3 minutos, 5 minutos. Todo ese éxtasis, toda esa emoción de todos los jugadores, ver jugadores llorando, ver jugadores como Luciano, Seba, Facundo, el polaco, que eran no nuestros referentes, y los tipos ahí quebrados, tirados, llorando. Fue, la verdad que muy lindo de ver esa imagen desde ahí adentro. Yo te estoy transmitiendo lo que mis ojos vieron en ese momento.
fue muy lindo de ver, la verdad. ¿Había alguna presión o sentían algún peso histórico con lo conseguido en Seúl 88? Bueno, personalmente yo no sentía ese peso. Eh, no sentía ese peso, no, no, no. Es más, nosotros queríamos ganar esa medalla, queríamos ganar porque nosotros decíamos, si ellos pudieron, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Eh, Eso estaba en mi cabeza, ¿no? Y compartía con algunos de mis compañeros que también compartían lo mismo, que decían, che, si ellos pudieron, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Entonces, nada, después el condimento, si querés decirle especial, es que estaba uno de los que había conseguido la medalla, que el papá de Facu, que es Hugo Conte, estaba ahí y fue como, uff, viste, la gloria, la leyenda, está acá mirando, ¿no? Eh, Fue decir, wow, 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 muchachos, paremos un poco, a ver, esto es real, estamos bien, ¿no estamos despiertos? Sí, sí, estamos despiertos. Eh, Viste la típica, pegame para ver si estoy dormido. Bueno, así, fue así. Yo me acuerdo levantarme temprano para escucharlo a José en ese juego de las manos de todos los pibes arriba y repetirlo, ir a la facu y estar al pendiente, y la verdad que es un recuerdo que creo que queda siempre en el vóley, se podría decir, en el vóley argentino. Mira, nosotros a José lo escuchábamos desde la cancha porque no había personas dentro de la cancha, entonces se escuchaba todo, se escuchaba las cámaras que se movían arriba, ¿no? Con los cables, se escuchaba cuando se desplazaban, o sea, se escuchaba todo. Y a José escuchábamos todo el partido, era como si estuviésemos mirando el partido, ¿no? Relatado por él, eh, pero en vivo y en directo, literal. Más literal imposible. Entonces escuchábamos cuando gritaba, escuchábamos los nombres, y iba al saque y se escuchaba, y ahí va Palacete del de San Martín 2, ¿viste? Yo lo estaba escuchando. Y ni hablar cuando ganamos la medalla, ¿no? Ese relato único que va a quedar para la historia, como dijiste, del vóley. eh, fue fenomenal, fue fenomenal escucharlo por la tele, pero también escucharlo en vivo fue espectacular. Viajamos un poquito más adelante y después, en el 2023, consiguen el campeonato sudamericano. ¿Qué significa o qué significó esa victoria, salir campeón? Este, ese, ese 2023 yo venía de una lesión, venía arrastrando una lesión que fue del Mundial 2022. Eh, Venía arrastrando una lesión, entonces yo esa BNL no la juego y me quedo rehabilitando y preparándome para tener una chance en el sudamericano. Eh, Hice todo lo que tenía que hacer, me recuperé, fui a jugar al sudamericano y en un partido antes de la final me vuelvo a lesionar, me lesiono. Pero ahí sí me lesiono en serio. Fue por eso que después me tuve que operar la rodilla. Eh, entonces, ver esa final desde afuera, eh, primero que para el que está afuera es el doble de estresante que para el que está jugando, que para el que está jugando. Eso es terrible. Eh, yo estaba enojado, estaba fastidioso por lo que había pasado, pero a la vez decía que bueno, que yo había hecho todo lo que tenía que hacer para estar ahí. Y bueno, pues el tendón no quiso más y me dio un aviso. Así que esa final la tuve que ver desde el banco. Obviamente que dando el 300, si antes daba el 100, ahí tenía que dar el 300%, alentando a los chicos, alentando a todos. Y finalmente se nos dio porque cuando ganamos el sudamericano fue una sensación de finalmente se nos dio.
porque estábamos bastante cerca. Los sudamericanos anteriores habíamos estado bastante cerca y decíamos, che, pero en algún momento se nos tiene que dar porque no estamos tan lejos. Estamos ahí nomás, nos falta nada, una pulgada, como dicen. En el 2023 me parece que esa pulgada llegó y bueno, nos hicimos con el sudamericano. Bueno, y después de ahí fui y me tuve que operar. ¿A la clasificación de París la jugás o la lesión te la impide? No, la clasificación de París la tuve que ver por la tele y ya estaba operado. Ahí estaba con los pies para arriba, mirando la clasificación. No podía hacer otra cosa. Y es más, esa temporada de clasificación, esa parte de clasificación, era vóley todo el día, porque era vóley en Europa, vóley en China y vóley en Brasil. Entonces me pasaba mirando vóley desde las 12 de la noche, 12 del mediodía, 4 de la tarde, 7 de la tarde, terminaba Brasil y empezaba China de vuelta, y así, me pasé mirando todos los partidos, me volvía loco. eh, en mi casa me querían matar porque decía, che, pues, para un poco, ¿viste? Relájate, estás lesionado, y yo no podía más, no podía más. Pero tuve que verlo por la tele, sí. Llega París 2024 y ¿qué recordas de ese juego? Recuerdo, en lo personal, recuerdo que hice todo lo posible y más para poder estar ahí. Por el hecho de que después de la operación me costó bastante volver a las canchas. Me operé y 8 meses después estaba jugando mi primer partido con el club. Con el club jugué 4 partidos en el año y después de ahí fui directamente a la selección a, a entrenarme, y bueno, y dije, a ver, tengo que hacer todo lo posible para poder estar. Eh, Tengo el recuerdo de que cuando me informaron que iba a ser parte de la delegación, eh, también mi rodilla fue como que dijo, bueno, listo, llegaste, ahora si te dolía antes, ahora te va a doler peor porque te relajaste. Entonces, cuando me dan la noticia, dije, listo, genial, voy a ser parte de la delegación. Mm, Iba a ser el número 13, no iba a formar parte de los 12. Obviamente que uno entiende, ¿no?, la decisión del entrenador. Una cosa es entender, otra cosa es que, bueno, no estás contento porque sí, che, eh, quisiera estar ahí, ¿no? Eh, pero yo entendía perfectamente mi lugar, yo sabía bueno, que podía ser así, y lo acepté, y es más, estoy más que agradecido, mucho más palabra de agradecimiento para el cuerpo técnico que confió en llamar a un jugador que hacía 8 meses que no jugaba, jugó 4 partidos al año y lo llamaron. Entonces mis palabras son solamente de agradecimiento para el staff y el entrenador que confiaron en mí. Obviamente que a mí me hubiese gustado estar de otra manera, pero bueno, fue lo que tocó, y toca aceptarlo, y, y nada más que eso. Si pudieras ponerle un nombre a cada uno de los juegos. Eh, uh, Interesante, interesante, interesante pregunta. Em, yo creo que el primero puedo decir sorpresa, para mí, sorpresa. El, el último, eh, perseverancia, y, y el tercero fue como la consagración, ¿no? Eh, para mí, personalmente. Eh, si podemos llamarlo así a los 3 juegos, yo le pondría esos nombres. Cualquiera pensaría, ¿no?, poner consagración en la de Tokio
pero bueno, a mí yo siento que se tienen que llamar así. Si tuvieras la posibilidad de charlar con un pala, un pibe de Formosa, que no sabe lo que le va a pasar. O sea, está volviendo del bondi de Buenos Aires a Formosa después de no haber quedado en Argentinos Juniors. ¿Qué le dirías? Le diría que aprenda a escuchar un poco más, que aprenda, que se interese en aprender, que eso es muy importante y que, bueno, no le voy a decir que trabaje porque desde chiquito ya trabajaba bastante persiguiendo sus sueños. Sí le voy a decir que disfrute un poco más, eso sí, que disfrute un poco más de los procesos. Y que no esté atado tanto a los resultados, sino sino a que cómo los encara, y cómo él se comporta, que preste más atención a eso que a los resultados. Eso es lo que le diría a un joven pala. Ahora sí te desafío a ponerle un nombre a tu capítulo, a tu historia. Bueno, esta sí que puedo pensar, tengo un tiempito para pensar. Tenés tiempo, tranquilo. Eh, yo, yo diría, nunca una excusa me hizo ganar. Tremendo. Tremendo. Me encanta. Nunca una excusa me hizo ganar. ¿Está bien? Y ¿Te gustó? O sea, Mafale, me encantó. Me encantó. Es posta. Y es posta. sí. Y si Y tuvieras la oportunidad de invitar a un deportista olímpico o paralímpico a que cuente su historia en el podcast, ¿a quién lo harías? invitaría, espero que acepte, invitaría a Tatiana Rizzo a que cuente un poquito de lo que se trata. Bueno, Pala, la verdad que para mí, como te dije al principio, es un honor tenerte, que cuentes tu historia, que me hagas aprender muchas cosas y que me dejes una historia de tu vida, así que la verdad, agradecidísimo. Muchas gracias a vos por el espacio, espero que no te hayas aburrido tanto. Traté de resumir bastante. Algunos dicen que soy muy charlatán, yo no creo que sea muy charlatán. No tengo cara de ser charlatán, ¿viste? Pero vendo ese personaje que al principio que no parece como que no le caigo bien a nadie, no me gusta nada, pero bueno, después puedo hablar tranquilamente y puedo contar cosas y anécdotas y demás. Así que agradecerte a vos, nuevamente, agradecido de que sea el primer voleibolista acá en tu espacio y que bueno, te deseo la mejor de las suertes y que ojalá y haga miles de temporadas más y cuando esté en la temporada 30 me vuelva a contactar para que te cuente cosas de Francia, no sé, cualquier cosa. Dale, muchísimas gracias. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.